registren sus proyectos, tiene un horario. El horario es de lunes a viernes, de 8:30 a 6 de la tarde. Esto con la finalidad de que si en el transcurso de esa hora se presentara algún inconveniente, no ya sea por, no sé, por una falla de sistemas, se haya un error o algo, puedan ser atendidos de manera oportuna por nuestra área de tecnologías. Luego, bueno, ya ustedes para esta etapa ya han tenido que autogenerar su código en la convocatoria a través de la opción Mi Información, ¿no? En su zona segura. No es necesario para que soliciten su código en la presente convocatoria tener una carta de acreditación ni contar con una carta de seriedad de oferta, ¿no? La carta de seriedad de oferta es necesario para vincularlo a su proyecto. Luego, de acuerdo a lo indicado en el artículo 2 de la Resolución Ministerial 421/2022, tenemos que el valor del ahorro para este año es el ahorro mínimo, hay que recordarlo, 0.023 UITs, lo que equivale a 113 soles.85. Ese es el ahorro mínimo. También de acuerdo a la normativa, la resolución ministerial 077/2023 vivienda, se ha indicado que el plazo máximo para ejecución de las viviendas de interés social son de 180 días calendario. Al solicitar, ya. A ver, una información adicional respecto al tema de la ejecución de las viviendas, al plazo. A ese plazo se considera un día después del desembolso. Ya hay que tenerlo en cuenta, porque a veces es una consulta también que muy frecuente que nos han realizado. Al solicitar una fecha de atención a los registros de proyectos nuevos, se le otorgará un número de orden. Ya una vez que ustedes soliciten su fecha de atención por cada grupo familiar a través de la zona segura, el sistema en automático le va a generar un número de orden. Ya ello para poder, ustedes puedan tener en cuenta también logren identificar cuál es el número de orden que el sistema les da y nosotros iremos atendiendo de acuerdo a ese orden. ¿Ya? Luego tenemos que, para solicitar una fecha de atención en la zona segura, como ya se ha mencionado, deben de tener una carta fianza de seriedad de oferta con una vigencia mínima de 60 días calendarios, ¿ya? Ello con la finalidad de salvaguardar que la misma se encuentre vigente hasta que ustedes soliciten el proceso de asignación y desembolso. De no contar con esta condición, el plazo de la vigencia de la carta de seriedad de oferta, el sistema no les va a mostrar esa carta de seriedad de oferta, por lo que no le va a permitir solicitar la fecha de atención. Porque sí o sí el sistema te pide que vincules a una carta de seriedad de oferta para que te permita solicitar la fecha de atención. Otro dato importante que tenemos también respecto a los levantamientos de observaciones, ¿no? En el caso de tener proyectos observados, es que todo es el ingreso de tanto de expedientes nuevos como el levantamiento de observaciones es a través de su zona segura, ¿no? Todo es de manera digital y siempre tienen que solicitar una fecha de atención. Ha pasado en algunas oportunidades que las empresas nos lo envían ya sea por correo, al correo registro-proyectos, por ejemplo, o de repente al correo del revisor, pero no es así. El proceso es que lo tienen que ingresar sí o sí a través de su zona segura y no se olviden de solicitar siempre una fecha de atención, porque también ha pasado de que solamente actualizan la información, corrigen el documento que estaba errado por decir, más no solicitan una fecha de atención y nosotros no hay manera de que podamos mapear ese levantamiento. Sí o sí tienen que solicitar su fecha de atención. También recordar que el plazo para el levantamiento de observaciones está incluido dentro del plazo para la solicitud del desembolso del BFH, ¿no? Por parte de la entidad técnica. De no cumplir con levantar las observaciones dentro de ese plazo, se procederá a devolver el expediente y se ejecuta la carta de seriedad de oferta. Bueno, esa carta sería de oferta.
Para los expedientes observados en el registro de proyectos, el sistema siempre va a validar que las solicitudes de asignación y desembolso no superen los 45 días, más una posibilidad de 12 días, de ampliación de 12 días calendarios, ¿no? Que es lo que indica la normativa. Los cuales corren desde que el expediente tiene un código de proyecto, ya sea código de proyecto aprobado, observado o en evaluación. Ya una vez que ustedes ya tengan un código de proyecto, desde ahí se encuentran corriendo los plazos para que ustedes puedan solicitar la asignación y desembolso. Solamente pueden solicitar la asignación y desembolso cuando su proyecto se encuentre con código de aprobado. No lo olviden. Para recordar que el área techada mínima que se debe de considerar para un módulo es de 35 metros cuadrados, ¿no? Sin considerar el alero. Para viviendas construidas con sistemas constructivos no convencionales o que no permitan el crecimiento vertical, el área mínima techada sin aleros será de 42 metros cuadrados. Además que estos sistemas constructivos no convencionales deben ser propuestos por el CENSICO y aprobados por el Ministerio mediante resolución ministerial. De tener ese tipo de proyectos, deberán adjuntar dicha resolución a su expediente. ¿En qué carpeta lo pueden adjuntar? Porque ya vamos a ver que todo se sube de acuerdo a las carpetas, de acuerdo a cada requisito. Tal vez lo puedan adjuntar en la carpeta donde adjuntan los planos o en el contrato. La cosa es que se encuentre dentro de todo su expediente. En los casos de que el motivo del BFH sea PRA, el área mínima construida y techada, de igual manera sin considerar aleros, será de 50 metros cuadrados. Y en los casos de tener bono que sean Brain o Huancavelica, el área mínima techadas construidas sin considerar aleros será de 35 metros cuadrados, como mínimo, ¿no? Además, según lo establecido en la Resolución Ministerial 077-2023, vivienda, en la modificación del artículo 19, en los requisitos para la inscripción en el registro de proyectos, el arquitecto o el ingeniero civil registrado en su entidad técnica ante el Fondo Mi Vivienda es quien suscribe la memoria descriptiva, presupuesto y los planos. O sea, tiene que estar esos documentos, memoria descriptiva, presupuesto y planos, firmados por el profesional que se encuentra registrado con su entidad técnica. Cabe indicar que el profesional que aparece en la licencia como responsable de obra tiene que ser el mismo profesional que está registrado con su entidad técnica. También tenemos como datos importantes los valores del bono. De acuerdo al Decreto Supremo 309-2022, publicado el 24 de diciembre de 2022, el valor de la UIT para el año 2023 es de 4.950 nuevos soles. Entonces, de acuerdo a la normativa, se tiene que el BFH normal, ¿no? Con el valor de las 6 UITs, ¿no? De acuerdo a la resolución ministerial 421-2022, nos indica que es de 29.700 soles. En los casos de grupos familiares desplazados o no, los determinados PRA, tenemos que para ellos es el valor de BFH es el 5.45 UITs más un valor excepcional del 51%, lo que equivale en soles a 40.736.03. De igual manera tenemos para los BFH Brain y Huancavelica lo que equivale en soles 44.847 soles. Y para las Fuerzas Armadas, ¿no? Y Fuerzas Policiales con discapacidad, en este caso tenemos que igual el valor es de 6 UITs con un valor excepcional del 25%, equivalente a 37.125 soles. Recordando que el ahorro como mínimo es de 0.023 UITs, lo que equivale en soles a 113.85. Recordar que el valor de la vivienda no debe exceder los 20 UITs, ¿no? Es 99.000 soles. ¿Y cómo es
¿De dónde se obtiene el monto del valor de la vivienda? El valor de la vivienda se obtiene del valor del terreno más el BFH más su ahorro. Ese es el valor de la vivienda. Dichos montos no deberán exceder las 20 UITs. Continuando con el procedimiento de registro de proyectos en la zona segura, tenemos, bueno, en un inicio lo que ustedes ya han realizado es generar o autogenerar su código en la convocatoria, ¿no? Ingresar a mi información y generar su código en participar convocatoria y seleccionar la presente convocatoria. Luego, para el registro de proyectos, de igual manera vamos a la sección, al panel izquierdo, en la parte donde dice registro de proyectos, y ahí nos aparecen varios datos que nos ayudan a poder filtrar y buscar al grupo familiar. Ya puede ser que lo puedan buscar por DNI, y sí o sí, siempre tienen que seleccionar la convocatoria en la cual el grupo familiar es elegible, ¿no? Se les recomienda que ya desbloqueen el check en mis solicitudes para que les permita filtrar, ¿no?, el grupo familiar de mejor manera. Luego de ello, les va a aparecer, una vez seleccionado el grupo familiar, ustedes podrán ingresar a cada grupo familiar para poder completar la información correspondiente al expediente, ¿no?, al registro de proyecto. Tenemos 4 casillas: solicitud, contrato, memoria descriptiva y documentos digitales. Empezamos con la solicitud. En la solicitud ustedes van a tener que corroborar el nombre del grupo familiar, los datos del grupo familiar que corresponde el DNI y toda esa información, y completar los datos del predio. Todos los datos deben ser completados de acuerdo a lo que indica la copia literal, ¿no? Manzana, lote, partida, la dirección. Un dato importante aquí es el tema de las coordenadas, ¿no?, del eje Y y X. Esta información lo pueden sacar del Google Maps, lo pueden sacar. Lo que se recomienda aquí es que escriban los números en positivo, o sea, no empiecen escribiendo menos, 10, 20 puntos, no. El número en general, y al final, luego de haber escrito todo el número, recién van al inicio y le colocan el menos, para que así puedan grabar correctamente. Continuamos con la casilla de contrato. Previamente ustedes pueden visualizar que de haber completado correctamente la primera casilla de solicitud, le aparecerá un check, dando el OK para que pueda continuar a la siguiente casilla. Continúan en el contrato, de igual manera, completar todos los datos que le solicitan allí. Recordar bien, por favor, ustedes tienen que colocar aquí el valor del terreno. Ese valor del terreno lo obtienen del autovalúo. El valor de obra, como ya saben, el valor de obra es el bono más el ahorro. Tienen que hacer muy bien ese cálculo del bono más el ahorro, porque si no calculan bien, no les va a permitir aquí seleccionar o hacer clic al momento en esta pestaña que dice calcular BFH y monto del ahorro. De no colocar los montos correctos, siempre les va a aparecer un error o 0. Así que tienen que hacer bien el cálculo de la suma del bono más el ahorro. También tenemos aquí los hitos, ¿no? Como ustedes saben, de acuerdo a la normativa vigente, se ha establecido que el plazo máximo de ejecución de la vivienda sea 180 días. Lo que ustedes tienen que hacer es colocar, asumiendo, por decir, que van a tomar como plazo máximo los 180 días, tienen que indicar aquí cuántos días le va a tomar cada hito, ¿no? Tenemos el hito de cimentación, luego muros y columnas, losa aligerada y finalmente acabados. Entonces ustedes tienen que indicar aquí, no sé, 100 días por decir cimentación, el otro 30, ¿no? Allá vamos 130 días, nos quedaría 50, 25 para los 2 últimos hitos, suponiendo, ¿no? Y eso está a la libre selección de la entidad técnica, pero eso sí, la suma de los 4 hitos no debe exceder el plazo que ustedes indiquen como el tiempo de ejecución. No debe de exceder eso, y ya está por demás decir que no deberá exceder los 180 días, ¿no?
Como ustedes ven, ya conforme van completando, en el caso del contrato ya le aparece un check y a su ladito le aparece como una imagen de una impresora. ¿Esto qué significa? Que usted ya puede descargar el documento para que lo descargue, lo imprima y firmen las personas que corresponden, ¿no? Luego en la tercera casilla tenemos a la memoria descriptiva y presupuesto de obra. De igual manera, aquí completamos todos los datos de acuerdo al expediente, a su proyecto, área construida, área techada. Esta área construida y techada también debe coincidir de acuerdo a lo que indica la licencia, ¿no? Luego también seleccionamos aquí cuáles van a ser el tipo de sistema constructivo, acabados. Todo eso tienen que completar y seleccionar allí. Al dar igualmente grabar, ya le va a aparecer nuevamente el check y la impresora para que ustedes puedan descargar el documento e imprimirlo para las firmas correspondientes. Luego tenemos los documentos digitales. En la cuarta casilla es donde ustedes ya tienen que subir todos los documentos ya debidamente firmados, ¿no? Tienen que ingresar ahí toda la documentación de su expediente de proyecto. Por favor, revisen bien que el documento, si dice formulario de solicitud, memoria escritiva y presupuesto, sea el documento que carguen ahí. Igualmente en el autovalúo, ¿no? En el contrato, la carta fianza, también tienen que subirla, la carta de seriedad de oferta, ¿no? La licencia, que es lo que ahora se solicita, y los planos. Una vez que ustedes carguen los documentos, se les recomienda que vuelvan a revisar qué documentos han subido, porque muchas veces hay el error que de repente por el apuro y todo ello, cargan documentos que al final, no sé, el expediente es de María, sin embargo los documentos que han adjuntado son de Juan. Al no coincidir eso, es un motivo para rechazo. Ese es motivo para rechazo de expediente. Por eso se le pide que revisen bien qué documentos están subiendo, ¿no? Finalmente, una vez ya cargado todos los documentos, le dan en guardar y les va a aparecer en automático una pestañita donde dice finalizar el expediente. Ustedes tienen que dar, si ya está todo ok, finalizan el expediente para que puedan ir a solicitar la fecha de atención. Igualmente, la fecha de atención se encuentra dentro del panel izquierdo. Ustedes ingresan allí, realizan qué tipo de expediente es. En el caso de que sean proyectos nuevos, filtran nuevos. Si son observaciones, buscan ahí observaciones, pero filtran nuevos y buscar y les va a aparecer la relación de sus expedientes ya finalizados para que ustedes puedan solicitar la cita, ¿no? Seleccionan y ahí es donde le va a aparecer que lo vinculen con una carta de seriedad de oferta. Y le dan clic en programar y en automático el sistema les va a arrojar un número de orden. Si ustedes desean tener información de en qué número de orden de repente ya se va en esa convocatoria, pueden visualizar también en grupos familiares con fecha de atención, ¿no? Es una pantalla, filtran, buscan por convocatoria, en este caso la 1N-23, y ahí les va a aparecer la relación de grupos familiares, de acuerdo al número de orden, con una fecha aproximada de atención. Recordar, es una fecha aproximada, no es que en esa fecha necesariamente va a ser la atención, es una fecha aproximada. Bueno, vamos a continuar con los documentos que debe tener el expediente de proyecto. Le dejo a cargo a la arquitecta Milagros Hit. Buen día con todos. Mi nombre es Milagros Hit, del Departamento de Proyectos Sociales. Vamos a continuar la charla explicándoles qué documentos debe tener un expediente de proyecto para que no sea rechazado y sea en lo menos posible observado.
¿no? Lo que siempre se quiere lograr, el objetivo es que el código de proyecto resulte aprobado para que la familia pues, pueda lograr la casa, la vivienda de interés social lo más pronto posible. Entonces esto también depende de la entidad técnica y recordar que la entidad técnica es la responsable de los documentos presentados al momento de registro de proyectos. Si bien es cierto, ahorita ya les aparece en la zona segura los grupos familiares en la 1N23, sin embargo, no están evaluados. Entonces, es responsabilidad de la entidad técnica que lleguen estos grupos familiares a un código de proyecto. Siempre mantengan informados a los grupos familiares que una vez llegada la etapa de asignación, desembolso, es que ya pues van a poder tener este desembolso a la entidad técnica y van a poder construirle su vivienda. Comencemos con la solicitud de registro de proyecto, memoria descriptiva y presupuesto de obra. Estos documentos, o mejor dicho, estos requisitos están englobados en estas dos hojas. Estas dos hojas que deben validar los datos correspondientes, que no debería ser diferente a lo que al momento de la revisión se verifique con lo indicado en el sistema techo propio, que es lo mismo que son los mismos datos que ustedes han ingresado al momento de registrar el proyecto, al momento de cargar los datos. Cuando imprimen este documento, como previamente se les ha indicado, imprimen el documento y lo cargan, ya lo han cargado al sistema, y al momento de evaluar o de verificar los requisitos, deben ambas hojas estar suscritas por el profesional que ya se les indicó, es el profesional que se encuentra inscrito en su entidad técnica ante el Fondo Mi Vivienda, que forma parte de su equipo técnico, que está inscrito, vuelvo a repetir, en su entidad técnica en el Fondo Mi Vivienda. Firma y sello también del representante legal y la firma del grupo familiar. Si aparece una única persona como solamente el titular, firma esa persona. Si aparecen dos personas, es decir, titular y cónyuge, entonces firman ambas personas en el caso sean solteras. En el caso sean casadas, basta con la firma del titular. En el caso que sean iletrados o imposibilitados a firmar, puede colocar la huella digital, pero sí se le solicita, por favor, que adjunto a su solicitud de registro de proyecto, memoria descriptiva y presupuesto, también adjunten la copia del DNI de esta persona, ¿no? Para verificar la data que se está ingresando. El autovalúo que es emitido por la municipalidad correspondiente, que es el PU, no es el HR, es el PU. Deben verificar que estén los datos en cuanto a la dirección, manzana, lote, todo ello en base a la copia literal que ustedes previamente han ingresado para la inscripción del grupo familiar. Verifiquen el valor del terreno, tengan en cuenta este valor, porque posteriormente les voy a explicar el por qué este valor del terreno es importante también. Recuerden que el autovalúo no es mayor a 2 años de antigüedad, es como máximo 2 años de antigüedad, y se cuenta de esa fecha al ingreso del expediente de registro de proyecto. El contrato de obra. Este contrato de obra está basado en las hojas que le sale al momento de imprimir. Todas las hojas deben estar suscritas por el grupo familiar y por la entidad técnica. La entidad técnica, la firma y el sello del representante legal. Y el grupo familiar, igualmente, la misma dinámica que con la solicitud de registro de proyecto. Si aparecen dos personas, titular y cónyuge, firman las dos personas si es que son solteros, y si en caso son casados, basta la firma del titular. Por favor, verifiquen, y como les repito, no deben ser distintos los datos que encontremos en el contrato de obra al momento de verificar los datos, los documentos
adjuntos no deben ser diferentes a los datos que encontremos en el sistema. Verifiquen por favor la fecha de contrato. Todas las hojas deben ser suscritas por el grupo familiar y representante legal de LT. Este documento, el contrato de obra, van a cargarlo en la misma carpeta junto con el cargo de recepción de contrato y proyecto. Es recepción de contrato y proyecto. No solamente es contrato y proyecto. Por favor, evitar colocar la palabra copia porque se podría entender de que se trata de una fotocopia y lo que la entidad técnica le debe entregar al grupo familiar es un juego no original. La fecha de este cargo de recepción de contrato de obra y proyecto debe ser igual o mayor a la fecha de suscripción que suscriben el contrato. No tiene sentido que coloquen una fecha antes porque no le han entregado aún el documento a la familia. Lo que les indicaba, no coloquen la palabra copia, por favor. La licencia de construcción. En cuanto a la licencia de construcción, verifiquen por favor los datos en cuanto a la dirección, manzana, lote, número, el nombre del grupo familiar, el distrito o el lugar de donde solicitan esta licencia de construcción, que sea la correspondiente de acuerdo a su copia literal, que esté suscrita por el funcionario municipal. Y una pregunta frecuente que también en la charla presencial realizaron es que si es que el valor del presupuesto indicado en la licencia es observable o es motivo de rechazo. No verificamos el monto del presupuesto. No es ni observable ni motivo de rechazo. Entonces, si tienen un presupuesto con una licencia del año pasado y cumple con los requisitos establecidos en la resolución ministerial vigente, entonces no es motivo de observación ese valor del presupuesto. En el caso que la licencia sea de un centro poblado, una municipalidad de centro poblado, adjunten a la licencia también la resolución en el que le otorga el poder a esa municipalidad de centro poblado para emitir las licencias de construcción. Todo ello está basado en la Ley 29090 y la Ley de Regulación de Habilitaciones, es la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y su reglamentación. Verifiquen, por favor, estos dos documentos para que puedan presentar un documento correcto. En cuanto a los planos, en una misma carpeta van a cargar el plano de ubicación, plano de planta, cortes, elevaciones, drenaje pluvial y cuanto detalle más requiera el proyecto, ¿no? En el caso que sea que cuente con una solución alternativa, también en esta misma carpeta carga el plano de solución alternativa firmado por la municipalidad correspondiente o por la entidad competente, junto con la firma y sello del profesional, nuevamente repito, que está inscrita en su entidad técnica ante el Fondo Mi Vivienda. Entonces, en estos planos deben indicar las especificaciones técnicas y acabados de la BIS que va a tener, que ustedes ya previamente han conversado con el grupo familiar, qué acabados va a tener la BIS, teniendo en cuenta la RM 236-2020 Vivienda, donde indica estos acabados mínimos, ¿no? Y que sea compatible entre todos los detalles que estén colocando. En el plano de drenaje pluvial se debe indicar la pendiente de drenaje pluvial y el punto de bajada, entre otros datos necesarios. Como ya les indiqué, si cuentan con una solución alternativa, deben estar firmados por el profesional correspondiente y por la entidad competente. Planos de ubicación. Verifiquen por favor que la dirección sea la correcta. Debe estar firmada igualmente por el profesional inscrito en su ET ante el Fondo Mi Vivienda, que es el mismo que aparece en la solicitud de registro de proyectos y en la licencia de edificación. En el plano de ubicación coloquen el terreno con los colindantes
con las medidas correspondientes de acuerdo a su copia literal, y la vivienda debe estar dentro de este terreno, no debe estar fuera. Me refiero a lo siguiente: ¿qué pasa si en caso ustedes tienen un módulo típico, ¿no? Que están utilizando como entidad técnica y tienen un predio o un terreno que de frente tiene 4 metros, pero su módulo típico tiene de frente 5 metros? No simplemente lo van a insertar, tienen que acomodar el módulo de acuerdo al terreno que estén trabajando. En el plano de localización, para el personal de verificación, al momento que va a la verificación, debe tener en cuenta la localización del terreno. Entonces, no es simplemente replicar el plano de ubicación en el plano de localización. Me refiero a no simplemente colocar en la misma escala. Y tampoco no el terreno volando, ¿no? Todo en blanco, el círculo que justo están viendo aquí en pantalla, todo en blanco y un rectángulo, un cuadrado, donde indiquen aquí está el predio. No, no, tiene que estar con las calles colindantes, con los nombres, etc. De distribución. Y dentro de este plano de distribución, el cuadro de condiciones técnicas mínimas de la BIS. A ver, para evitar observaciones o para disminuir las observaciones en cuanto a los planos, se sugiere de que coloquen el plano tal cual lo están viendo en pantalla, es decir, amoblado y con el nombre de los ambientes, ¿no? Y en un cuadro que está en este mismo plano, puede estar en el mismo plano, eh, colocar las condiciones técnicas que está colocando en la BIS, que va a emplear en la vivienda de interés social. ¿Para qué? Para evitar confusiones, para evitar incompatibilidades, que guarde el plano y el cuadro, por ejemplo, ¿no? Y de repente ya ustedes también han escuchado este ejemplo que lo hemos repetido varias veces. Por ejemplo, en la lavandería ponen piso semipulido y en el cuadro indican piso pulido. Y eso es motivo de observación. Tiene que tener el mismo acabado. ¿Por qué? Porque al momento también de la verificación de la BIS van a ver que cumpla con lo indicado en el proyecto, al momento del registro de proyectos. Las elevaciones, 2 como mínimo. Los cortes, también 2 como mínimo. El plano de drenaje pluvial, para que coloquen el detalle del drenaje pluvial y hacia dónde desemboca. Recuerden que el drenaje pluvial no debe desembocar a desagüe. Por favor, especifiquen a qué cuneta, porque ya han hecho esta pregunta. Desemboca a cuneta, pero cuneta, especifiquen cuneta para drenaje pluvial, ¿no? El cuadro que les indiqué, por favor no coloquen opciones, eso sí va a ser motivo de observación. No simplemente es copiar y pegar el cuadro de la resolución ministerial y pegarlo en los planos, no, sino es verificar y ver qué acabado va a tener su vivienda. Ahora, les indicaba al inicio con el autovalúo, con el valor del terreno, que tengan en cuenta ese valor, porque el valor de la vivienda no debe superar las 20 UITs. ¿Qué es el valor de la vivienda? La suma del BFH más el ahorro más el valor del terreno. Este es un cuadro opcional que va a ser remitido a todas las entidades técnicas vigentes como una ayuda para que lo coloquen en su plano, en sus planos, ¿no? Entonces está el gráfico, planta, cortes, elevaciones, drenaje pluvial, ubicación, este cuadro. Si en caso van a hacerlo en una hoja aparte que forma parte de sus planos, en una hoja aparte con este cuadro o con el cuadro que ustedes estén colocando, debe esta hoja ser firmada por el profesional que también está firmando todos los planos. Y aquí tienen los teléfonos de contacto para hacer las consultas vía WhatsApp o vía llamada telefónica, o los anexos también. Tratamos de responder todas las llamadas posibles. A veces nos están llamando en un momento y justo está entrando otra llamada, entonces sí les pedimos un poco de paciencia, por favor, que sí estamos tratando de resolver todas sus consultas a través de estos medios.
Entonces, consultas generales al registro _medioproi@mivivienda.com.pe. Alguna consulta específica también puede dirigirse a este correo y nos copia a quien le está hablando, correo mhit@mivivienda.com.pe, o también a Caterín Valencia, kvalencia@mivivienda.com.pe. También tienen el correo de Monitor Biz para alguna consulta que deseen realizar en cuanto a esta plataforma de Monitor Biz. Entonces, con respecto a ello, hemos terminado esta charla respecto al registro de proyectos. Vamos a darnos un tiempo, ¿sí? Para que tengan reúnan algunas consultas que tengan respecto al registro de proyectos, a esta charla que acabamos de dar, y utilicen por favor la opción de levantar la mano en el Teams. ¿Sí? Nos vamos a dar un tiempo para que puedan reunir sus consultas. Gracias por la atención prestada.